Seguimos con la clase 1.3 llamada Triángulos Rectángulos Notables. Y tenemos el problema inicial. Dado los siguientes triángulos rectángulos, encuentra el valor de X y Y. Y tenemos dos literales. En el primer literal podemos observar de que conocemos los tres ángulos, ¿verdad? Porque este mide 90, 60 y 30. Conocemos un lado, pero no conocemos dos de sus lados. Acá también prácticamente conocemos los tres ángulos porque este mide 90, este 45 y haciendo las sumas y restas, este nos daría también de 45. También conocemos un lado, pero no conocemos dos de sus lados. Entonces vamos a ver la solución. Para el literal A nos dice, si se refleja el triángulo ABC, es decir, este triángulo, con respecto a BC, es decir, este segmento de acá, cuando dice con respecto a, vamos a imaginarnos como que este segmento va a ser como un espejo, entonces todo esto se va a reflejar sobre este segmento y que es la parte de color roja. Entonces nos dice que se obtiene el triángulo APC, que es todo este triángulo. Entonces, como el ángulo BCA, que es este ángulo de acá, o sea, BC, que sería su vértice, y el lado, y este otro lado, equivale a 30 grados, que acá nos lo indica. Entonces, el reflejo, que sería este ángulo, también mide 30. Entonces, se obtiene que el ángulo PCA, es decir, este ángulo de acá, va a ser igual a 60, porque 30 más 30 va a ser igual a 60. Entonces resulta que el triángulo APC, es decir, todo el triángulo, es equilátero. Entonces, ¿por qué es equilátero? Porque tiene todos sus lados y sus ángulos iguales. Entonces, y porque todos los ángulos miden 60. Entonces, el X va a ser igual a AP. Es decir, este lado de aquí, que equivale a X, va a ser igual al segmento AP, que sería este de acá. Y como sabíamos que este lado medía 1, su reflejo también va a medir 1, entonces 1 más 1 sería 2. Entonces, como X es igual a AP y AP es igual a 2, entonces X equivale a 2. Ya encontramos el primer valor. Entonces, para encontrar el segundo valor, es decir, a Y, se aplica el teorema de Pitágoras en el triángulo ABC, es decir, en el triángulo inicial. Recuerden que el teorema de Pitágoras solamente se puede aplicar para los triángulos rectángulos. Solamente para ese tipo de triángulos es que el teorema de Pitágoras es aplicado. Y el teorema de Pitágoras prácticamente nos dice que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual al cuadrado de la suma de los otros dos lados. Eso es lo que nos dice el teorema de Pitágoras, que comúnmente se escribe de esta forma. Entonces, tenemos la medida esta que es 1 y ya conocemos a X que equivale a 2. Entonces, X sería vamos a sustituir con los valores que tenemos en este triángulo. X sería la hipotenusa. Entonces sería X al cuadrado, que sería igual a 1 al cuadrado, que sería este valor de acá, más y al cuadrado, que es el valor que andamos buscando. Entonces, como x ya sabemos que equivale a 2, entonces es lo que sustituimos acá, 2 al cuadrado. Acá este valor 1 al cuadrado sería 1 positivo y lo pasamos a restar al lado izquierdo. Y eso sería igual a y al cuadrado. Entonces, acá invertimos los miembros. El miembro izquierdo se volvió el miembro derecho, perdón, se volvió el miembro izquierdo y el izquierdo se volvió el derecho. Entonces, 2 al cuadrado es igual a 4 menos 1. Entonces, y al cuadrado va a ser igual a 4 menos 1, que es 3. Y la raíz cuadrada, como necesitamos a y, a la y sola, entonces calculamos raíz cuadrada, que eso es igual a más o menos 3. Pero como estamos calculando distancias, estamos calculando longitudes, tiene que ser mayor que 0. Entonces vamos a tomar la respuesta positiva. Entonces y va a ser igual a la raíz cuadrada de 3. Y ya encontramos el segundo valor. Ahora, para el literal B,
nos dice en el triángulo DEF, es decir, este triángulo, los ángulos FDE, es decir, este ángulo de aquí, este ángulo FDE, es decir, este de acá que mide 45, y DFE, es decir, este otro de aquí, son complementarios. Vale. ¿Qué significa que sean complementarios? Que la suma de esos dos ángulos nos va a dar como resultado exactamente 90 grados. Y efectivamente, ¿verdad? Los dos lados de cualquier triángulo o rectángulo, los dos ángulos que sean agudos, son complementarios porque como tenemos un ángulo que mide 90 grados, entonces los otros dos, la suma de ellos va a medir 90 grados. Entonces, ya de por sí son complementarios. Es decir, de que estos dos ángulos, el ángulo FDE más el ángulo EDF, va a ser igual a 90. Por lo tanto, haciendo la resta de 90 menos 45, que ya sabemos qué es lo que mide este, nos da como resultado 45, que sería el ángulo EFD, que sería este de acá, que es el que está de color rojo. Entonces se tiene que el ángulo de EF es isósceles, porque tiene dos ángulos iguales y va a tener dos lados iguales también. Entonces, este X, o sea, este lado va a ser igual a este otro lado. Por lo tanto, X va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, para encontrar el valor de Y, se aplica el teorema de Pitágoras en el triángulo DEF. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Acá tenemos el ángulo recto, entonces Y va a ser la hipotenusa, que es lo que tenemos acá. Y al cuadrado va a ser igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, porque como X es igual a 1, entonces 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y al cuadrado va a ser igual a 1 más 1, y 1 más 1 es 2. Entonces la raíz cuadrada de Y cuadrado va a ser igual a más o menos raíz de 2. Pero igual, como estamos calculando distancias o longitudes, entonces vamos a tomar la positiva, la respuesta positiva. Entonces Y va a ser igual a raíz cuadrada de 2. Y tenemos el siguiente ejemplo. Dado los siguientes triángulos, encuentra los valores de X y Y. Entonces tenemos este triángulo que nos dice de A', B' y C'. Entonces tenemos la solución. Nótese de que el triángulo A', B', C' es congruente con el triángulo ABC. ¿Y quién es el triángulo ABC? Es el que encontramos en el problema inicial, que es este de acá, pero ya con los datos que ya encontramos. Entonces acá tenemos la medida de sus tres ángulos y la medida de sus tres lados. Entonces, y son congruentes. ¿Por qué? Porque sus tres ángulos son iguales. Entonces, como veíamos en la clase número 1, los criterios para la congruencia de los triángulos, si sus tres ángulos son iguales, entonces son congruentes. Entonces, tenemos aquí de que X sobre 2, es decir, esta X que tenemos acá, con este lado que tenemos acá, y formamos una fracción. Va a ser igual a 3 sobre 1, que sería este 3 que está acá sobre este 1 que está acá. Lo que estamos haciendo es formando parejas para encontrar a X. Entonces, despejando, 3 sobre 1 sería igual a 3, y este 2 pasa a multiplicar, que nos quedaría 3 por 2, que sería igual a 6. Entonces, X es igual a 6. Y en el caso de Y, vamos a tomar a Y sobre raíz de 3, que sería esta Y con este raíz de 3. Y va a ser igual, y vamos a tomar cualquiera de las otras dos parejas que tengamos, que en este caso, por ejemplo, 3 y 1. Entonces, 3 sobre 1 es a 3, y esta raíz de 3 pasa a multiplicar, entonces Y nos queda igual a 3 raíz de 3. Y encontramos los dos valores. Para el caso del B, de igual forma que en el literal A, el triángulo D', E' y F' es congruente con el triángulo DEF. Entonces vamos a realizar lo mismo.
que x sobre 1, que en este caso es esta x, sobre 1, que sería este 1 de acá, va a ser igual a 2, que sería este 2 de acá, sobre raíz de 2, que sería este de acá. Entonces, x va a ser igual a 2 raíz de 2, porque este 1 pasa, bueno, x sobre 1 es igual a x. Entonces, 2 raíz de 2 y racionalizando nos queda raíz de 2. Entonces, x toma el valor de raíz de 2. Y luego, como el triángulo D', E' y F' es isósceles, se tiene de que y es igual a la raíz cuadrada de 2. O sea, esta y va a ser igual a lo que vale x. Entonces, si x es igual a la raíz cuadrada de 2, y también toma ese valor. Porque es isósceles, es decir, que tiene sus dos lados iguales. Es decir, que estos dos lados son iguales.